Hola, ¿qué tal? Buen día, muchachos. Vamos a empezar a ver los nervios craneales, los pares craneales. El día de hoy vamos a ver el par craneal 1 y 2. Como ustedes han de recordar de sus clases de anatomía, el sistema nervioso periférico se compone de dos partes. La parte pues, de los nervios raquídeos, que me va a dar la inervación motora y sensitiva de todo el cuerpo, como los nervios craneales, que me dan la inervación sensitiva y motora de la cabeza, a grandes rasgos. De los pares craneales se van a originar de diferentes núcleos que se van a encontrar en el tallo encefálico y por ende los vamos a dividir tanto núcleos con una función motora como en una función sensitiva o aferente. El primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿sí? Como han de recordar, la cavidad nasal es la parte más superior del tracto respiratorio y es donde se van a encontrar todos los receptores olfativos que me van a estar dando la recepción de todas las partículas del aire para dar la sensación de la olfacción. Las paredes laterales se van a caracterizar por encontrarse con los cornetes nasales y la parte más superior de la cavidad nasal es donde vamos a encontrar todo este epitelio con los receptores olfativos. El nervio olfatorio como tal está formado por todos los axones de estas células olfatorias y como tal el nervio olfatorio va a estar constituido por múltiples fibras, múltiples pequeños nervios que van a estar atravesando la lámina cribosa, como lo vemos aquí en la ilustración. Estos axones se van a dirigir de forma superior, van a atravesar la lámina cribosa y posteriormente van a hacer sinapsis en el bulbo olfatorio del cerebro, que va a ser la terminación real de este nervio. Posteriormente, los axones de las células donde se hace sinapsis se van a dirigir hacia el cerebro, hacia diferentes núcleos, tanto de forma ipsilateral como contralateral, para dar la información del olfato. Para la exploración olfatoria, generalmente siempre tenemos que explicar al paciente lo que vamos a hacer, que le vamos a poner diferentes tipos de olores para que el paciente lo pueda reconocer. Tenemos que estar bien seguros que el paciente tenga la nariz despejada y se va a pedir que el paciente se tape una fosa nasal para poder explorar la otra. Posteriormente, pedimos que se haga del lado contrario. Esto aquí muy importante es utilizar aromas que no irriten, porque de otra forma estaríamos estimulando la parte sensitiva de la cavidad nasal y no el olfato como tal. Entonces los aromas más recomendados son vainilla, café, etc. No alcohol, porque esto me puede llegar a irritar. Parte de la función olfatoria, la normosmia es cuando tenemos una función normal, pero tenemos alteraciones de la función olfatoria. Lo más característico y lo más típico es la anosmia, la hiposmia. La anosmia, que es el mayor problema de esto, es que no nos va a ser posible detectar sustancias nocivas. Entonces, como comida podrida, el olor a gas, el olor a humo. Entonces no vamos a poder reaccionar con tiempo cuando estemos en una situación así de riesgo. Y la anosmia la podemos clasificar según el déficit que está teniendo. Si es un déficit conductivo, si hay algo que está impidiendo que las partículas del aroma lleguen a los receptores en la mucosa olfatoria, o si es un déficit neurosensorial, que hay un bloqueo de la transmisión del impulso que lleva la información del aroma entre los receptores y las conexiones centrales en el encéfalo. La hiposmia o parosmia es más común que tengamos. Esta disminución de la función es más común cuando tenemos fenómenos inflamatorios o obstructivos en la cavidad nasal, como alergias, rinitis o pólipos nasales, o incluso también con una infección de la vía respiratoria superior, que al momento de inflamarse la mucosa no va a permitir la llegada correcta de las partículas olfatorias. Esto principalmente con infecciones virales. También algo muy característico es con los traumatismos craneoencefálicos y traumatismos faciales. A mayor severidad del traumatismo, tenemos más probabilidad de que nos esté dando una alteración olfatoria. Un hematoma puede
puede darnos una obstrucción mecánica en la nariz y evitar que lleguen las partículas del aroma. Puede haber una contusión propia del bulbo olfatorio, que es donde se encuentran las neuronas que van a transmitir hacia el encéfalo. Puede haber daño a las áreas del olfato en el cerebro o incluso al momento del mecanismo de lesión, que pueda haber, como vemos en la imagen, movimiento del cerebro como tal, hacia atrás y hacia adelante, provocando una sección de estas fibras olfatorias. Algo también muy característico es que a medida que uno va envejeciendo también se van perdiendo las células en este epitelio olfatorio. Como vemos en la gráfica, paulatinamente a partir de los 50 años empiezan a disminuir las células. Entonces, no es lo mismo un adolescente que para alrededor de los 20-22 años tiene más de 64,000 receptores a una persona de 90 años que tiene menos de 14,000. También algo muy importante es con Alzheimer, Parkinson u otro tipo de demencias, puede llegar también a una alteración del sentido del olfato, y muchas veces incluso esta alteración del olfato se presenta mucho antes de cualquier otro síntoma clínico. Por eso también muy importante estar preguntando a los pacientes en la exploración si tienen una alteración del olfato, o incluso estar haciendo la exploración del sentido del olfato en toda exploración clínica, especialmente en aquellos pacientes geriátricos. Cuanto al segundo par craneal, el nervio óptico, como ya sabemos, la luz pasa a través de las cámaras del ojo, llega a la retina. En la retina la luz se refleja en el epitelio pigmentario y va a reaccionar con los conos y los bastones en una capa previa. La estimulación de estos conos y bastones va a mandar un estímulo hacia las células bipolares, estas a su vez a las células ganglionares, que es donde se va a producir, donde van a salir los axones, que posteriormente a nivel de la papila me va a formar el nervio óptico. El nervio óptico se va, al momento de salir del globo ocular por la papila, se va a dirigir de una forma posterior por el conducto óptico, que es en el vértice de la pirámide orbitaria, se va a dirigir hacia la fosa craneal anterior, hacia la fosa craneal media, disculpen, y va a formar el quiasma óptico. Antes de continuar con eso, solamente quiero mencionar y mostrarles que los nervios ópticos también van a llevar información de los campos visuales. El nervio óptico, como bien recordamos, va a tener unas fibras temporales y unas fibras nasales. Esto hablando por ejemplo, estando yo de frente a ustedes, del ojo izquierdo, las fibras temporales van a ser de mi mano izquierda, fibras nasales de mi mano derecha. Entonces, las fibras nasales de la retina van a estar dando información de los campos visuales temporales o de los campos visuales externos, y las fibras temporales de la retina temporal van a estar llevando información del campo visual nasal o interno. Entonces, siempre de una forma cruzada, ¿ok? Entonces, al momento que del nervio óptico se llevan las fibras tanto nasales como temporales, van a estar discurriendo en el nervio óptico. Sin embargo, al llegar al quiasma óptico, esto va a haber una decusación de fibras. Las fibras nasales, ¿sí?, las fibras de la retina nasal van a decusarse hacia el sentido contrario, ¿ok? Entonces, en cada radiación, en cada tracto óptico después del quiasma óptico, vamos a estar teniendo fibras del mismo lado de la retina de cada ojo. Entonces, si es el tracto óptico izquierdo, vamos a tener fibras temporales del ojo izquierdo y las fibras nasales del ojo izquierdo. Es decir, van a llevar fibras que van a estar dando, que van a llevar la información de los campos visuales, del campo visual derecho como tal, ¿sí?, que es del campo interno izquierdo y del campo temporal derecho. ¿Okay? Esto es muy importante, y en las siguientes imágenes lo voy a tratar de hacer lo más sencillo y lo más explicado posible para que no se estén confundiendo. Entonces, muy importante saber que nos estamos refiriendo si a las fibras de la retina temporal o interna o nasal,
y los campos visuales. Entonces, ya una vez posteriormente que las fibras se decusan en el quiasma óptico, va a continuar el tracto óptico. Del tracto óptico vamos a tener dos tipos de vías. Una vía principal, que es la vía geniculada, que van a llegar al tálamo y van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado lateral van a mandarse fibras para que lleguen a la corteza primaria en el óvulo occipital. Y vamos a tener otra vía extrageniculada, que las fibras no van a llegar al tálamo, van a rodear el tálamo y van a llegar directamente a los núcleos pretectales en el mesencéfalo y al colículo superior. Y estas fibras van a terminar en las cortezas de asociación visual. Esto para ayudarnos con la atención espacial y con la orientación. Las fibras de la vía geniculada que llegan al tálamo posteriormente van a formar la radiación óptica. La radiación óptica va a salir del núcleo geniculado, me va a rodear el asta temporal de los ventrículos laterales, va a rodear por arriba y posteriormente se va a dirigir de forma posterior para llegar a la cisura calcarina del óvulo occipital de ese lado. Sin embargo, aquí la radiación óptica la vamos a poder dividir en fibras superiores y fibras inferiores. Como les había mencionado, la radiación óptica en este momento va a estar respetando la topografía de las fibras posquiasmáticas. Es decir, va a estar llevando información del campo visual. Si estoy de la radiación óptica izquierda, van a llevar información del campo visual derecho. ¿Ok? Entonces, por ende va a llevar fibras temporales izquierdas y fibras nasales derechas. ¿Ok? Porque todo esto son fibras que van a estar viendo de forma cruzada hacia el campo derecho. La radiación óptica entonces se va a dividir en dos, superior e inferior. La radiación óptica superior va a llevar las fibras de la retina superior y las fibras inferiores van a llevar las fibras de la retina inferior. Entonces, es decir, si vamos otra vez con el cruzamiento de la visión, las fibras superiores van a estar llevando la información del campo visual inferior y las fibras inferiores van a llevar información del campo superior. ¿Ok? Esto va a ser más adelante para el tipo de lesiones que se van a estar presentando. Posteriormente, ya al momento que se llega a la cisura calcarina, las fibras se van a poner de forma alrededor de la cisura calcarina y también van a tener una organización retiniana, es decir, de la parte más periférica de la retina hacia la mácula. Y con esto vamos a estar viendo, como vemos en la ilustración, que la parte más periférica de la retina se va a encontrar de la forma más anterior en la cisura calcarina. Posteriormente continuamos hasta la mitad de la cisura calcarina, que es donde empezamos a tener mayor información de la mácula. Como vemos en la imagen, casi la información de la mácula corresponde a más de la mitad de la cisura calcarina. Entonces, para dar unos ejemplos de lo que estaba platicando, la vía óptica. Entonces, si tenemos un escotoma en un solo ojo, aquí en mi campo visual derecho, vamos a estar sospechando que la lesión se va a encontrar en la retina del mismo ojo derecho. Esto es de una forma prequiasmática. Si tenemos una lesión completa del campo visual derecho, una amaurosis monocular, entonces debemos sospechar que toda la información que está llevando la retina del ojo derecho hay una lesión allí. Entonces hay que sospechar también una lesión en el nervio óptico. Ahora viene lo complicado. Si tenemos una alteración visual, ¿sí?, en ambos, de los campos visuales de ambos ojos, pero estamos teniendo una alteración del campo visual temporal izquierdo y nasal derecho, esto quiere decir que las fibras nasales de cada retina están alteradas. Entonces debemos sospechar en una lesión a nivel de quiasma óptico. Esto es lo que terminamos denominando como una hemianopsia
heterónima bitemporal. Hemianopsia porque la mitad del campo visual va a estar alterado. Heterónima porque los campos visuales son los campos visuales van a estar alterados en los dos lados, tanto izquierdo como del lado derecho. Y bitemporal porque son las fibras temporales de cada uno de los ojos. Ahora, si tenemos lesiones más posteriores después del quiasma óptico, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones. Si tenemos una alteración del campo visual, ¿sí?, de la mitad del campo visual, y vamos a tener del mismo lado del campo visual, ¿sí?, del lado izquierdo del campo visual, homónima, pero vamos a estar sospechando de una lesión del lado opuesto en el cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una alteración de las fibras nasales izquierdas que van a estar viendo de forma cruzada y de las fibras temporales del lado derecho que van a estar viendo de forma cruzada. Que esto hay que sospechar lesiones en cualquier vía, ya sea del tracto óptico, de la radiación óptica por completo o a nivel del occipital en la área visual primaria. Sin embargo, si tenemos alteraciones en el mismo campo visual, homónima, del lado izquierdo, pero tenemos alteración solamente del campo superior, tenemos que estar sospechando de lesiones de la parte inferior de la radiación óptica o de la parte inferior de la cisura calcarina, del labio inferior de la cisura calcarina. Esto porque, como comentábamos, fibras cruzadas de la parte inferior van a llevar fibras de la retina inferior que van a estar viendo hacia el campo visual superior. De lo mismo, de la otra forma, si tenemos una alteración del campo visual, ¿sí?, inferior, una cuadrantopsia, tenemos que estar sospechando lesiones de las fibras superiores de la radiación óptica o del labio superior de la cisura calcarina. Ahora, en cuanto a la exploración de la agudeza visual, se le pide al paciente que tape un ojo, que no se esté presionando el ojo para evitar que se altere cuando exploramos ese mismo ojo, la visión, y le pedimos que usando diferentes medios, cartas como la carta de Snellen o la cartilla Rosenbaum, se le pide que lea ciertas líneas para ver el grado de agudeza visual. En este tipo de exploración también podemos agregar el uso de cartas como las cartas de Ishihara para poder valorar el daltonismo o alteración de la percepción de colores. Y siempre se le pide al paciente que esté utilizando los medios que necesite para una visión nítida. A esto me refiero que esté utilizando lentes si es necesario. Al momento para la exploración de los campos visuales, se le pide al paciente, se le explica lo que queremos hacer, pedimos que se tape un ojo de la misma forma que no esté presionando el ojo y empezamos a mover con el dedo, en qué momento lo alcanza a ver el movimiento del dedo. Y lo mismo nos vamos con el lado contralateral, vamos pidiendo si alcanza a ver el movimiento del ojo. De otra forma, es una forma de confrontación, le pedimos al paciente que se nos quede viendo a nosotros, que se quede viendo a nuestra nariz y lo hacemos de forma de confrontación donde estiramos ambos brazos y empezamos a pedir al paciente que vea, que nos diga en qué momento empieza a ver el dedo que aparece en el campo visual. Esto también comparándonos con nuestros campos visuales, que en teoría debemos de tenerlos de forma intacta nosotros. Y también la otra parte muy importante de la exploración del segundo par craneal, la oftalmoscopía. La oftalmoscopía, yo sé que muchos tratan de evitarla por lo complicado que es, sin embargo es algo muy sencillo, como vimos en el ejemplo. Nos colocamos con lo oftalmoscopio, si vamos a utilizar nuestro ojo derecho, tenemos que explorar el ojo derecho del paciente para no estar de forma incómoda pegándonos nariz con nariz. Le pedimos al paciente que vea hacia un punto que le señalamos y de forma un poco alejada del paciente localizamos el reflejo rojo y una vez localizado el reflejo rojo nos acercamos para poder observar la retina del paciente.
Tenemos diferentes indicaciones de oftalmoscopía, las más importantes para descartar algún padecimiento de hipertensión intracraneal, ya sea por alguna tumoración, hidrocefalia o algo que esté teniendo el paciente, o en pacientes con síntomas neurológicos agudos. El fondo de ojo normal, lo que tenemos que estar observando y poniendo atención son los diferentes vasos que te van a estar saliendo de la papila óptica. Tenemos que ver que también las venas nasales, las venas que se van a encontrar de un color más oscuro, vamos a tener venas que se dirigen de forma superior, venas de forma inferior del lado nasal, y vamos a tener también arterias que se van a estar dirigiendo de forma superior del lado nasal, del lado temporal, y del lado inferior nasal y temporal. Y siempre también observando la papila óptica para ver los bordes. Aquí va a ser muy complicado en el consultorio poder explorar la fovea y la mácula, que son las áreas donde tenemos mayor concentración de células de conos y de bastones para poder ver de forma más nítida, por la misma sensibilidad que vamos a tener al momento de pasar con la luz del oftalmoscopio, donde podemos encandilar al paciente y se va a mover. Entonces, para explorar esto es apenas con dilatadores de la pupila, y esto es ya de una forma un poquito más avanzada, y pedimos apoyo con nuestros compañeros de oftalmología. En sí, el fondo de ojo normal en niños más pequeños, hasta alrededor de los 8 años, va a ser un fondo de ojo brilloso, de un color asalmonado. Yo digo que todavía siguen teniendo el brillo en los ojos. Y también es algo muy importante mencionarles que muchos esperan ver, al momento de hacer la oftalmoscopía, ver el fondo de ojo como lo pintan los libros, todo bonito, todo grande. Sin embargo, esto no va a ser así. Tenemos diferentes métodos de oftalmoscopía, un método directo y un método indirecto. Método indirecto es a través de nuestro oftalmoscopio. Vamos a ver una porción muy pequeña de la retina, donde tenemos que estar haciendo nosotros maniobras para poder ver las diferentes partes del fondo de ojo. Y está otra oftalmoscopía directa, que es la que nos apoyan nuestros compañeros de oftalmología, que ya son con lupas más especializadas y es con una dilatación popular, que son las imágenes típicas que vemos en todos los libros. ¿Okay? Por esto, esta es la primera parte de los pares craneales. Nos estaremos viendo a continuación para la siguiente parte de los nervios oculomotores. Gracias.